Nuevamente, muy buenos días con todas ustedes. Vamos a continuar con esta siguiente parte de la planificación del plan de intervención individualizada. Sí, ahora nos vamos a adentrar, estimadas maestrantes, a la revisión de aspectos que debemos de considerar cuando trabajamos específicamente con algunos casos y vamos a empezar con la primera temática relacionados a la discapacidad intelectual. ¿Sí? ¿Me confirman, por favor, si están observando? Sí, doctora. Muchas gracias. Sí, bueno, todos ya tenemos un conocimiento de a qué se refiere cuando hablamos de discapacidad intelectual. Hay una identificación de las capacidades cognitivas de la persona, pero también hablamos de las necesidades que se desprenden de esta discapacidad relacionadas al manejo de la conducta, al desenvolvimiento en entornos sociales, ¿sí? Hablamos también de las habilidades que tienen que adquirir para trabajar en lugares y en espacios y contextos laborales y prácticos, ¿sí? Entonces, lo que tenemos que considerar al momento de planificar nuestro proyecto, nuestro programa, es de siempre considerar la autonomía de una persona con discapacidad intelectual, ¿sí? Vamos a emplear, en este caso, considerando la información que ya revisamos en el video, el establecer rutinas, el establecer técnicas como modelado. En la primera tutoría revisábamos de que la autonomía se aprende de dos formas, sea con el apoyo de programas específicos o lo que casi todo ser humano aprende la autonomía es a través de la imitación, a través del modelado, de lo que observa dentro de sus entornos de desarrollo, que en este caso el primer entorno es de la familia, ¿sí? Hablamos del encadenamiento hacia atrás, de poder reflexionar y tomar en cuenta lo que tiene parcialmente adquirido, de los logros que puede ir alcanzando hasta lograr la independencia. Recordemos también que en algunos casos, cuando alcanzamos el desarrollo de un logro en la persona con discapacidad, en algunos casos existen algunas etapas de crisis de su desarrollo que hacen que estos logros, pues nuevamente, exista un retroceso, nuevamente hay una regresión y hay que trabajar nuevamente desde cero, ¿no? En adquirir estabilidad. Entonces, lo decía hace un momento, el trabajo con la persona con discapacidad debe ser un trabajo constante, un trabajo permanente, eh, un trabajo que requiera, ¿no? La atención de los familiares, de los tutores, que exista una guía, un acompañamiento, pero este trabajo, este acompañamiento, que a su vez brinde las posibilidades de que por sí solo o por sí sola vaya enfrentándose a estos pequeños desafíos, ¿sí? Para no caer en la sobreprotección. La interacción social es importantísimo considerarlo en un plan de intervención para trabajar con esta persona con discapacidad intelectual. Siempre, siempre vamos a tener que trabajar en promover la relación, la socialización, la interacción de la persona con otros ambientes, ¿sí? Entonces, podemos aprovechar, si es que está escolarizado, aprovechar, implementar actividades complementarias que podrían ser fuera del entorno áulico, que participen no solamente sus compañeritos, sino que incluso entornos un poquito más amplios, que dé las oportunidades para que el niño, la niña o el adolescente, la persona se enfrente a la posibilidad, a este incluso reto para muchas personas de relacionarse, de comunicarse. Si no nos enfrentamos, y de forma general, si una persona no se enfrenta a los miedos, a los retos, a lo que nos cuesta muchísimo, pues no vamos a llegar a un aprendizaje significativo si es que no superamos esas barreras, esas limitaciones, ¿sí? Y el tema de la sobreprotección, ¿sí? Es necesario evitar la sobreprotección en todo momento y pues, es comprensible, ¿no? Que desde el rol de madre o de cuidadora o de tutora tengamos ese miedo, ese recelo de que tal vez si es que enseño esto o cómo lo enseño, no lo vaya a hacer o a qué se va a enfrentar
o el entorno en el que se desenvuelve no brinda las seguridades en todo sentido, ¿no? Para la persona. Entonces, tengo ese temor y mejor no. Aquí nada más, se aprende aquí, yo lo puedo hacer ahora y lo podré hacer luego. Bueno, pues no todas las personas somos, no sabemos, ¿no? Qué tiempo no tengamos en este entorno, en la vida, ¿no? Entonces, es importante ir primero desde el cuidador, desde el padre, la madre, ir desprendiéndonos de estas limitaciones, de esos estereotipos de que no se va a poder hacer y darle la posibilidad a la persona de que se enfrente a estos riesgos y lo pueda superar, ¿sí? Es decir, nuestros miedos, nuestras inseguridades como cuidadores, como padres o como tutores, no debemos depositarlas en la persona con discapacidad, sí, sino que brindar más bien la seguridad y eso a su vez, pues de a poco hay un desprender y la persona pues logrará esa autonomía para desarrollar actividades de la vida diaria, ¿sí? Esto en cuanto al tema de la discapacidad intelectual. Bien, el segundo tema es en cuanto a los trastornos generalizados del desarrollo. Y bueno, yo he considerado ir apoyándome un poquito con algunos videos para que ustedes reflexionen, animarles, motivarles para que activen sus micrófonos, puedan participar, estimadas maestrantes. Vamos a observar el siguiente video, es bastante cortito y espero sus reflexiones. Vamos ahora al estudio de una persona que está dentro de la clasificación de los TGD, ¿sí? Creo que pues. Pues trabajo en el local con Angie, hace aguas, agua de limón, agua de Jamaica. Alan, joven derechohabiente con trastorno del espectro autista de tipo altamente funcional, es un gran ejemplo de superación y perseverancia. Pues yo como mamá estoy orgullosa de tener a mi hijo que es autista. Él ha progresado muchísimo, ha salido mucho adelante. Ellos son seres maravillosos, son seres súper inteligentes. Pues yo considero que sí debería de existir mucho la inclusión, porque luego nos enfrentamos con todo este tipo de situaciones, de la discriminación, de la falta de comprensión. El trastorno del espectro autista no es una enfermedad. Es una alteración del neurodesarrollo, en donde se involucran fallas o alteraciones en el sistema nervioso central. Alan llega desde muy pequeñito, desde los 5 años llega a esta clínica, que él es autosuficiente, él puede manejar perfectamente sus necesidades básicas, él trabaja, él sabe lo que le gusta y lo que no le gusta, y ya lo logra expresar físicamente. Estas personas tienen algo que se llama TEA, pero son seres humanos. Muy bien, entonces continuamos con la explicación de cómo trabajar un plan de intervención, en este caso en personas que tienen o están dentro de la clasificación de trastornos generalizados del desarrollo. A ver, entonces, ¿quién me ayuda con la lectura, con la definición? ¿Puede activar su micrófono, por favor? Definición. Los TGD se caracterizan por retrasos en el desarrollo de las aptitudes de socialización y comunicación. Los síntomas más frecuentes incluyen problemas para usar y entender el lenguaje, dificultad para relacionarse con otras personas, objetos y sucesos, dificultad con los cambios en las rutinas o el ambiente familiar, movimientos corporales o patrones conductuales repetitivos. Muy bien, gracias, Hilda. Esta clasificación de trastornos, pues aquí lo que generalmente más identificamos en la clasificación son los casos de estudiantes, de personas con autismo, como también con Asperger.
y hay algunos grupos que están trabajando con una persona con el diagnóstico de autismo. Tomar en cuenta estas, estas características partiendo de la condición para poder planificar sus actividades, ¿sí? Nuevamente hablamos de una motivación, hay que potenciar la motivación. Vemos en el video un adolescente que es autónomo al realizar acciones como preparar limonada, preparar un refresco, ¿no? Pero para llegar a ser autónomo y trabajar en un lugar, en un espacio distinto a su entorno inmediato, que es el hogar, sin su entorno externo, tuvo que llegar o atravesar varios procesos. Entonces, siempre la motivación va a ir de a poco, enfrentándolo estos desafíos que les decía hace un momento, y estos desafíos representan que se involucre en distintos ambientes, ¿sí? Nuevamente repetimos, el modelado, el moldeamiento y el encadamiento hacia atrás, ¿sí? Habrá que repetir muchas veces, habrá que revisar pues, cuáles son nuestras acciones, ¿no? Dentro de nuestro entorno en el que nos desenvolvemos con la persona con discapacidad. Lo que se dice, ¿no? Las palabras se las lleva el viento, pero el ejemplo arrastra. Entonces, practicar en conjunto con la familia, ser coherentes con lo que enseñamos y que se observe en la práctica. Involucrarlo en contextos naturales. Y esto involucra también la participación en acciones de la vida diaria que involucren la recreación, el uso y el buen uso, en este caso del ocio, del tiempo libre, e involucra a la familia. ¿Sí? Cuando hablamos de individualización, es necesaria para el aprendizaje de ciertas habilidades, aunque luego se trabaje para su implementación en la vida social. Y es que cada plan de intervención individualizado, pues responde a las características de la personalidad de cada estudiante. ¿Sí? Acá vemos un caso. Es un estudiante, un adolescente, él es Alan. ¿Sí? ¿Quién es Alan? ¿Qué características acompañan al estudiante Alan? Luego viene la característica permanente, que es el autismo. Y en función del autismo, que también podríamos aplicar, y hemos aplicado tal vez cada uno de ustedes, instrumentos para valorar su grado de afectación, lo que puede hacer en función de esta condición, y así a la par vamos trabajando en una atención individualizada. También es importante aquí, con respecto al autismo, que es una característica de esta condición, y se lo emplea como recomendación de que toda actividad que se vaya incorporando en la vida, en la rutina diaria de la persona con discapacidad, tenga un proceso de anticipación. Entonces, considerando lo que puede hacer el estudiante, vamos ya a ir presentando de a poco, aquello que vamos a ir compartiendo en nuevos espacios, nuevos recursos, nuevos elementos para que la persona con discapacidad, en este caso con autismo, pueda ir trabajando, ¿sí? Entonces, necesitan un grado de anticipación y de ir estructurando de a poco la actividad. También hablamos de utilizar agendas y aquí en función de lo que el estilo de aprendizaje del estudiante tiene un estilo visual, auditivo, kinestésico, en función de eso plantea una agenda que puede ser algo que es un recurso, una pizarra que él incluso puede manipular, puede observarla, o tal vez alguna herramienta digital aprovechando las posibilidades que nos da el Internet, ¿no? Todo eso tenemos que preparar dentro de nuestro plan de intervención individualizado, ¿sí? Porque tal vez usted diga, bueno, voy a trabajar el autocuidado y planteo primero presentar los recursos, pasta, vaso, cepillo, hilo dental, enjuague bucal. 2, le voy indicando un video. 3, ahora que me observe a mí. O sea, estos serían pasos que nosotros consideraríamos como que para que la persona conozca cómo tiene que realizar actividades del autocuidado. Pero ¿qué tal si en alguno de estos pasos que yo voy colocando, dentro de los recursos que estoy mencionando y seleccionando, alguno de ellos la persona con autismo, en este caso, no tolera, por ejemplo, sea el olor, porque sabemos de que unas características del autismo es de que tienen una hipersensibilidad a ciertos ambientes, a ciertos objetos, cosas, sonidos. Entonces,
en este aprendizaje alguno de estos recursos no se ajusta a la característica del estudiante, pues tengo que retirarla. Y si es que es algo muy necesario, pues entonces ahí viene la creatividad del especialista, el de adaptar la actividad lo más posible para que la persona pueda conocer y pueda luego trabajar en esa habilidad. ¿Sí? Otra de las áreas de intervención que también se las trabaja mucho es acciones relacionadas a la preparación de alimentos. Sí, Alan prepara, de lo que se observa en el video, ¿no? Es usar tal vez el agua, el sabor de alguna fruta y preparar. Pero en la preparación no sabemos tal vez si se enfrentó a estos retos del autismo propio, ¿no? Tal vez si es que hay una tolerancia, ¿no? A ruidos muy fuertes, como por ejemplo el ruido de la licuadora. Pocas personas que tienen algún trastorno generalizado de desarrollo son tolerantes a estos sonidos, ¿sí? ¿Y cómo sabemos eso? Pues luego de un proceso de entrevista, de trabajo, de valoración del estudiante del caso. Y aquí la reflexión. Nuestro plan de intervención individualizado tiene que partir de conocer nuestro caso de estudio y a sus necesidades. Cuando usted haga la presentación en el video que va a compartir para calificar la asignatura, que va a ser su evaluación, ahí tendremos que nosotros todos vamos a conocer su caso de estudio. Y luego, cuando presente las actividades, y vamos a ir valorando en realidad esta actividad si se ajusta a él. Que aunque no conozcamos su caso de estudio, pero con las características que usted le va a ir describiendo en el punto 1, pues las actividades se van a ir justificando en conjunto con los resultados de la evaluación inicial. ¿Sí? Continuamos con casos de personas con discapacidad que tengan tal vez alguna discapacidad motora o alguna deficiencia para limitarse en cuanto a la movilidad. Aspectos a tomar en cuenta, pues aquí las barreras arquitectónicas siempre son una limitación para el desarrollo de la autonomía de una persona con discapacidad física. Entonces, dentro de la planificación hay que considerar si es que el entorno es posible hacer una modificación, una adecuación o adaptación para que la persona con discapacidad motora pueda movilizarse. En función del grado de movilidad, debe tenerse muy en cuenta aspectos en cuanto a la postura corporal que presentan las personas con discapacidad, en cuanto a las posibilidades de manipulación, de desplazamiento, de comunicación y de control de esfínteres. No podemos plantear actividades, en este caso, que sabemos de que sí le va bien a la persona con discapacidad motora, pero responde al compromiso motor, pero ya la persona y a lo que puede hacer, tal vez no se ajuste. ¿Sí? Por favor, revisemos siempre el caso, ¿no? Las características del estudiante. Hay casos de niños con discapacidad motora que responden a una parálisis cerebral, que sí existe esta capacidad para hacer un agarre, para llevarse el alimento y comer, pero en otras personas con la misma condición de parálisis cerebral como causa de la discapacidad motora, no tienen desarrollada esta motricidad, este agarre. Entonces, las actividades que planteemos tienen que estar en función de lo que la persona puede hacer, ¿sí? Vamos a observar el siguiente video. Están un poquito calladitos. Les motivo nuevamente pues a participar en cuanto a la planificación y al desarrollo de estas actividades para alcanzar la autonomía, en este caso en una persona con discapacidad física. Con la triple protección de la vitamina C, D y zinc de Redoxon Total, vibra alto fortaleciendo tu inmunidad. أنا لما سمعت الهدنة فرحت كتير ويعني تفاجأت يعني الهدنة إنه بدنا نروح على دورنا. Hay distintas acciones muy... Permítame compartirles desde acá para que puedan observar todo el video. Si es que algo no está claro en la explicación, les invito por favor para que compartan sus opiniones.
Hay distintas acciones ¿Me confirma si están escuchando, estimados maestrantes? Sí, doctor. muy cotidianas como bañarnos, movernos de un lugar a otro. Para nosotros son obvias, pero resultan desafiantes para aquellas personas que tienen dificultades en el movimiento y que además viven en entornos que no están acondicionados para ellos. Cambiar esos entornos y adecuarlos a sus necesidades de movilidad finalmente redunda en que logran tener mucha mayor autonomía, y la autonomía es mejor salud mental, mayor autoestima y tanto más. ¿Qué pasa cuando esto es urgente pero no ocurre? ¿Y qué pasa cuando efectivamente logramos hacer el gran cambio? Revisémoslo en la nota que preparó para estos propósitos Miranda Aspe. Era la primera vez que iba a un gimnasio y me habían invitado, fui feliz con un amigo, troté 20 minutos en una máquina, me sentía fitness, feliz, tranquilo, y cuando vamos a la máquina de pecho no me acuerdo absolutamente nada. Ese es el último recuerdo de Jorge antes del aneurisma que lo llevó hace 2 años a perder la movilidad en la mitad de su cuerpo. Choque de haber pasado una vida entera, 20 años, un poco más caminando y luego pasar hasta una cama donde no se puede hacer mucho, es fuerte. Es fuerte no poder hacer las cosas que uno quiere. Pasa tú primero, yo te sigo. Para Alfredo y Jorge, lograr más autonomía ha sido un desafío constante. Alfredo, un apasionado por el deporte y el campo, estaba terminando sus estudios en tecnología agrícola, cuando una caída en bicicleta terminó en la fractura de 3 vértebras y en la pérdida de movilidad. Fue algo tremendo, o sea, es un cambio radical en la vida de tener la movilidad, de poder hacer todo lo que uno en tu capacidad física puede hacer, a estar de un momento a otro limitado a poder movilizarte. Cerca de un 20% de la población en Chile sobre los 18 años vive con algún tipo de discapacidad. Más de 2.606.000 personas que diariamente están más propensas a desarrollar una enfermedad o un trastorno de salud mental como depresión o ansiedad, dada su condición. Lo principal es, el proceso adaptativo a la situación de discapacidad, ¿ya? Los procesos de duelo que están asociados también, todos los procesos de reorganización de la imagen corporal y también todas las experiencias traumáticas asociadas principalmente a los pacientes adquiridos ante una situación de discapacidad también. Pero la discapacidad no solo afecta a la persona que la tiene, sino que es como una onda expansiva que impacta a todo el círculo familiar. Yo no me preocupaba que si me dolía algo, lo dejaba pasar. Ya las cosas que a mí me gustaban las dejaba de lado porque a mi niña le gustaba otra cosa. Ya el concepto de familia que tenías antes cambia absolutamente, sin perder el cariño. Ya uno va desconectándose con el resto. Cuando un niño, una niña o un joven está en una situación de discapacidad, no es solamente el impacto en este usuario o en esta usuaria, sino que en toda la familia y principalmente en quienes lo cuidan, en quienes hacen el acompañamiento cotidiano sistemático en la casa también. Es por eso que el acompañamiento de todo el grupo es central y la Teletón es experta en esta materia. El impacto de este trabajo es visible, por ejemplo, en la vida de Jorge, quien retomó sus estudios de periodismo y conduce un programa radial en su universidad. También es el caso de Alfredo, quien luego de su accidente creó Farmability, un campo agroecológico inclusivo en la 6ª región. Ambas iniciativas los reintegraron a la sociedad. No fue solamente una rehabilitación de, mira, vamos a tratar que Jorge camine, no. Vamos a tratar de que Jorge primero se sienta bien de acá y luego también físicamente. Me hice autónomo y logré tener la capacidad nuevamente de insertarme en la sociedad, ya que es todo un proceso, o sea, uno tiene una vida antes y después tienes que enfrentarte a esta nueva vida. O sea, desde salir a la calle, desplazarte, ya es un desafío. Un cambio radical también desde ese primer día en donde realmente lo único que quería era morirme, a hoy día que lo único que quiero es seguir viviendo. Muy bien, a ver, escucho sus reflexiones, sus opiniones en cuanto a la planificación de un plan de intervención para una persona con discapacidad motora. Les escucho. Doctora, buenos días. Buenos días. Bueno, me llamó bastante la atención el video. Como dice al principio, es un cambio rotundo en su vida. A veces nosotros nos centramos mucho en poner actividades para que logre su independencia, su autonomía en el hogar o afuera, pero estamos olvidando la parte emocional, que es fundamental en ellos. Es
prácticamente la base, porque si una persona está mal emocionalmente, a veces no va a aceptar el cambio que tuvo en su vida, le va a costar adaptarse, va a encontrar peros en todas las cosas que las otras personas le propongan. Entonces, yo pienso que la primera cosa que se debe de tomar en cuenta como profesional es cómo se encuentra la persona emocionalmente. A partir de ello, poderle irle incrementando actividades, motivándole a que él vuelva a insertarse a una nueva estilo de vida para él. Yo creo que ahí va a tener mucho sentido porque a veces nos olvidamos de lo que es lo más importante. Así es, Ese sería Ángela. mi aporte. Muchas gracias, Ángela, por su reflexión. Exactamente. Partir desde el ser de la persona. ¿Quién es la persona? ¿Qué es lo que siente? ¿Qué es cuáles son sus intereses? ¿Cuáles son sus metas? ¿Cuáles son sus proyectos? Hablamos de una persona que, como en el video explicaba, ¿no? Llevaba una vida normal, pero en una situación de un accidente, de una enfermedad, pues cambia totalmente y se adquiere algún tipo de discapacidad. ¿Alguien más con alguna opinión? Sí, profe. Em, Haciéndolo referencia con el video, justamente eso es lo importante de lo que se ha venido hablando incluso en alguna de las asignaturas, de ir, como se dice, inculcando este tema, porque a veces por falta de desconocimiento uno cree pues que a lo mejor simplemente las personas que ya poseen una discapacidad es porque así nacieron y solo ellas, digamos, únicamente van a poseer eso, pero no nos damos cuenta que a lo mejor a lo largo del camino, por alguna circunstancia, alguna situación, puede pasarnos a alguno de nosotros, algún miembro de nuestra familia, una persona cercana. Y eso es también lo que yo he podido palpar en el transcurso de mi vida, es de que algunas personas, por ejemplo, consideran de que no les puede ocurrir o de hecho también no tienen en sus familias descendencia alguna persona, algún familiar con una discapacidad. Pero como le digo, en el transcurso del camino de la vida puede pasarnos algo así. Entonces yo creo que sería muy importante y fundamental de que sigamos en este camino de incentivar, de poner en conocimiento de este tipo de discapacidades, las barreras que pueden existir, también cómo ayudar, cómo prevenir y cosas así, para que, más que nada para que la gente haga conciencia en sí de que así yo no tenga ningún integrante de mi familia, alguna persona, o inclusive yo mismo una discapacidad, hay otras personas que sí lo poseen, pero que eso no quiere decir que sean diferentes a nosotros. Eso, Muchas gracias, Ivana. Sí, igual de acuerdo con su opinión. A veces la sociedad ve de lejos la discapacidad y ve de lejos y extraño de que tal vez esté dentro de un cuadro con discapacidad o que adquiere una discapacidad. Entonces ahí vienen lamentablemente, la falta de empatía en la sociedad por las personas que atraviesan una condición permanente, hace que siempre estemos enfrentando estas barreras que les limitan justamente trabajar con autonomía en distintos ambientes. Una discapacidad física, las causas son diversas. Causas que vienen desde el estado que está en gestación de la madre, que está embarazada, ¿no? Por alguna enfermedad. Una discapacidad que puede adquirirse tal vez incluso por una mala práctica médica al momento en que está el niño naciendo. Muchas enfermedades desde el momento que nace la persona, ¿no? El ser humano, y que tal vez no es atendido adecuadamente por una falta tal vez de suministración de alguna vacuna. Son muchas las causas, muchos los factores que pueden estar desencadenando algún tipo de discapacidad. Un accidente, incluso casero, lamentablemente, nos puede nos puede enfrentar a este reto de vivir con una discapacidad física, ¿no? Entonces es importante, y repito nuevamente, la sensibilización. Considero de que si una sociedad está sensibilizada, está preparada para responder a las necesidades de una persona con discapacidad, independientemente de su edad, de su género, de su nivel socioeconómico, está preparada, ¿sí? Y una persona que tiene estas limitaciones, al observar en su ambiente social, laboral, un buen trato, una consideración, una empatía,
pues estamos fortaleciendo la parte socioemocional, pero también le estamos brindando que acceda a oportunidades en equidad con el resto de personas, ¿sí? Entonces, para planificar un plan de intervención, cuando tengamos casos con discapacidad motora, tomar en cuenta que la persona tenga acceso a estos espacios, acceso a la escuela, acceso a su lugar de trabajo, acceso libre a diferentes dependencias dentro de la institución educativa, como también acceso a diferentes espacios, instituciones que son necesarias que conozca, que se relacione, por ejemplo, una casa de salud, un centro de salud, algún entorno que pueda ser posiblemente un entorno en el cual se desenvuelva en el ámbito laboral, ¿sí? Las ayudas técnicas que pueda necesitar, si es que las necesite todavía o si es que ya las tiene ya a su disposición, pero es importante aquí, como sugerencia en un informe psicopedagógico, sugerir, ¿no?, la adquisición de alguna ayuda técnica o incluso articular acciones para que pueda suministrarse o darse el apoyo con una ayuda técnica. Pero en el plan de intervención hay que revisar de que cuenta con estas ayudas para poder trabajar la autonomía, ¿sí? Lo mencionamos en la articulación con todos los agentes que conforman su entorno, que está el profesorado, que están tutores, todos aquellos que están en el entorno escolar. Si es que requiere el apoyo de un sistema alternativo de comunicación, cuando hay una limitación mucho más comprometida en su movilidad de la motricidad fina, entonces hay una limitación, entonces requiere de un apoyo de un sistema, también podríamos aprovechar las herramientas digitales, el apoyo de estos recursos, ¿sí? Y siempre potenciar la autonomía, ¿sí? Aquí dice algo muy significativo. Encontrando el equilibrio entre ayudarlo en lo que necesite y darle todo y no darle todo hecho, ¿sí? Entonces, hay que encontrar ese equilibrio, estimados maestrantes, en ayudarles a las personas con discapacidad en lo que sí necesiten, pero no darles todo hecho, sino que signifique un trabajo, un esfuerzo, y este esfuerzo a su vez va a alimentar su autoestima, su seguridad y le va a ayudar para que luego, cuando se enfrente a otras actividades que supongan para la persona una dificultad, pues tome esta valía, este conocimiento además, y lo pueda hacer por sí solo, ¿sí? Esto en cuanto a la discapacidad motora. Cuando hablamos de trastornos sensoriales, pues aquí hay dos trastornos que vamos a revisar en cuanto a casos con personas con discapacidad auditiva o cualquiera de las deficiencias relacionadas a los rangos de dificultad en cuanto a la audición, a una limitación, y también en cuanto a la discapacidad visual. Tengan la bondad, les invito a alguien que no le hemos escuchado en esta clase, a activar su micrófono y que nos ayude con la lectura. Yo, doctora. María Angélica. Ya. La discapacidad auditiva o diversidad funcional por limitaciones en la audición. Pérdida o anormalidad de la función anatómica y fisiológica del sistema auditivo, apareciendo en distintos grados. Este alumnado es autónomo en las habilidades prácticas, ya que puede aprenderlas por imitación. Las dificultades aparecen con las habilidades sociales, siendo necesario establecer tempranamente un sistema de comunicación. En todo momento es necesario establecer en la planificación todas las medidas que sean precisas para que les llegue el mayor número de información posible, visualmente de forma prioritaria. María Angélica, gracias por la lectura. María Angélica, nombre alguna de sus compañeras o alguien que esté en la sala y que nos pueda compartir alguna actividad o estrategia que emplearía si tuviera un caso con discapacidad auditiva y queremos trabajar en alguna habilidad de la vida diaria. María Angélica, ¿a quién le cede la palabra? La compañera Berito. Ya, le escuchamos. ¿Cómo le va, doctora? Buenos días con todos. La verdad, como usted decía, doctora, y hablábamos también del resto de las discapacidades,
en la mayoría de los casos no hay una sensibilidad, ¿no? Y tampoco hay los medios que les facilite un poco a ellos la vida a partir de su discapacidad, ¿no? En este caso, para trabajar con una persona de discapacidad auditiva, sería fundamental el uso de un lenguaje de señas íntegro, donde él pueda, para poder tener una fluidez de su comunicación, porque usted sabe que la comunicación también es parte fundamental para su autonomía. Entonces, en este caso podría ser el lenguaje de señas, puede ser también diferentes métodos comunicativos que hay en este momento, con la tecnología muy avanzada que también hay en el momento. Entonces se podría tener esta parte del trabajo con ellos, de trabajar con esta parte con ellos para poder ir aumentando, digamos, en sí su comunicación, sea por una discapacidad auditiva total o puede ser con media o lo que sea, con implantes cocleares, lo que sea. Pero sí es muy importante para mí la comunicación, porque la comunicación para mí es parte fundamental de como le decía, de su autonomía. Muy bien, muchas gracias, Verónica. Exactamente. Siempre hay que partir desde aquel sistema que necesitamos que la persona con discapacidad tenga adquirido para a partir de esto poder pasar al aprendizaje de otras habilidades, ¿sí? Dependiendo del rango de afectación de la discapacidad auditiva, habrán personas que tal vez o estudiantes que tengan un rango leve, que se pueda aprovechar estos restos auditivos y a través de una terapia incluso se pueda dar la posibilidad de que la persona se comunique también a través del lenguaje escrito. ¿Sí? Entonces, es necesario valorar los rangos de afectación, las características de la discapacidad, si fue adquirida o no fue adquirida. Cada uno de los casos, pues, responde a características muy distintas de unos de otros. Si hablamos del aprendizaje de lengua de señas, ¿consideran ustedes de que el entorno educativo está preparado para enfrentar a la posibilidad de que exista en su entorno escolar una persona con discapacidad auditiva? O desde la experiencia de ustedes, ¿qué consideran o qué han observado, ¿no? En su labor profesional? ¿Cómo responde el entorno escolar ante un estudiante que emplea el lenguaje de señas? Y también para la familia. La familia es la oportunidad y también pues supone el enfrentarse a este reto de aprender la lengua de señas para comunicarse con la persona con discapacidad auditiva. Partiendo de esto y saber de que el niño o el adolescente tiene ya adquirido este lenguaje para comunicarse, pues vamos y podemos seguir más adelante con nuevos aprendizajes. ¿Sí? Entonces, partir primero de esto. Luego de hablar de la discapacidad auditiva, que es básico la comunicación, tenemos que revisar las características y necesidades de cada uno de ellos, ¿sí? De estas personas, y ahí sí plantear actividades de acuerdo a las áreas de intervención que en la evaluación se hayan reflejado con una necesidad de atención o de acompañamiento, ¿sí? Habilidades sociales es también otro punto que tenemos que tomar muy en cuenta, ¿sí? La sociedad no está totalmente preparada para responder a, al ambiente, ¿no? A una persona con discapacidad auditiva, ¿sí? Muy poco conocemos de la lengua de señas, muy poco la practicamos. Entonces, si hablamos de una inclusión escolar, una inclusión laboral, una inclusión social, no estamos totalmente preparados. Necesitamos implementar acciones permanentes que involucren el aprendizaje de la lengua de señas, como el sistema braille también, en todos los entornos, para hablar, sí, de una inclusión verdadera, de una inclusión social, de una inclusión laboral, ¿sí? Si hablamos de inclusión, quiere decir que el ambiente tiene que estar o el entorno preparado para que la persona con discapacidad pueda desenvolverse. Pero si la persona con discapacidad auditiva tiene un CI
bastante representativo que le permite pues adquirir el aprendizaje de una forma fluida, tiene otras potencialidades, pero al momento de desenvolverse en el entorno social no puede comunicarse con el resto por esta barrera de comunicación. Necesitamos derrumbar esta barrera con acciones que comprometan, ¿sí?, el compromiso de estos entornos próximos en los que se desenvuelve. A continuación, hablamos de otro trastorno sensorial y es la dificultad en cuanto a la visión, ¿sí? Pero también hablamos de esas limitaciones cuando están comprometidas, cuando están justamente presentes en una persona, tanto la limitación visual como la limitación auditiva. Yo he considerado necesario presentarles este video y a lo largo de esta explicación de los planes de intervención, consideré presentarles video para que ustedes vayan reflexionando, porque bueno, la teoría está en su libro base, está la explicación de la clase, pero con el video, con casos reales de personas que tienen estas condiciones, les va a permitir a ustedes pues tener una visión mucho más clara, más amplia de cómo se debe de involucrar a la familia, al estudiante y cómo seleccionar actividades lo más cercanas posibles a las necesidades. Y así responderemos efectivamente a la programa de intervención individualizada, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de una diversidad funcional en cuanto a las limitaciones de la visión y la audición, hay que tener en cuenta que hay algunos casos que están dentro de este grupo que se pueden definir como la pérdida o normalidad de la función en cuanto a la anatomía del ojo, y lo cual se va, como todas las discapacidades, se va a ir reflejando en distintos grados de afectación. Entonces, ¿qué se supone que debemos considerar cuando una persona pues está limitada su visión? No tiene conocimiento del entorno en el que se desenvuelve. De acuerdo a su grado de afectación, algunos tal vez tendrán, si es un nivel bajo de afectación, algunas características que se asocian a este nivel bajo es de que observa objetos que estén muy, muy cercanos a ellos, pero no tan claros, ¿no? Una funcionalidad moderada hace referencia a que requiere del apoyo, que puede considerarse como el apoyo de lentes o de lupas, ¿no?, para leer, pero ya objetos de una distancia considerable no los reconocen. Entonces, tenemos que nosotros emplear recursos, herramientas que les permita acercarse lo más real posible a estos entornos, a lo que está pasando a su alrededor, porque está limitada su visión, no observan, no conocen, pero nosotros tenemos que acercarlos al conocimiento de lo que sucede, de lo que tiene a su disposición, sí, lo más real posible. Para que sean autónomos, es necesario que conozcan el entorno que les rodea, es muy necesario, ¿sí? Su entorno físico, su entorno social, así también como acceder al mayor número de cantidad de información. Todo lo que está en su ambiente, ¿sí? Los elementos, los recursos, los objetos. Y a su vez, estos objetos son de riesgo, no son de riesgo, son de cuidado, ¿sí? Es de fácil manipulación o no son de fácil manipulación. ¿Cuál es la funcionalidad? ¿Cuál es la finalidad de tener estos objetos, estos recursos, tanto su entorno familiar como su entorno escolar y social? ¿Sí? Todo esto es a través de un sistema, de un proceso de aprendizaje. Por lo tanto, las actividades, si hablamos del uso, por ejemplo, del bastón, ¿sí? Este uso del bastón, ¿para qué? ¿Para qué lo vamos a emplear? ¿Qué me indica? ¿Cómo lo tengo que manejar? Sabemos que incluso tienen colores el bastón, ¿no? ¿Qué es lo que indica cada uno de estos? ¿Cómo yo poder ayudarle a una persona con discapacidad visual? ¿Cómo trasladarle de un lugar a otro? Sabemos de que en cuanto a las deficiencias de trastornos sensoriales, los sentidos que están afectados les representa una complejidad para desenvolverse en el ambiente a la persona, pero aquellos otros sentidos que no están afectados, pues se desarrollan aún más. Entonces, ¿de qué manera aprovechar estas fortalezas, estas formas de aprender de la persona con discapacidad visual y auditiva? ¿Sí? Voy a invitarles a observar el siguiente video. Esta persona en este centro
tiene dos discapacidades, tanto la visual como la auditiva. Y miren ustedes el reto que significa para la persona enfrentarse al mundo, ¿sí? No escucha, no ve, pero prepara sus alimentos solo, sin el apoyo. Vamos a observar de la experiencia de esta fundación cómo lo han podido trabajar, ¿sí? Cómo han podido desarrollar esta habilidad en la persona con discapacidad. Enseñan a comunicarse, emprender y lograr autonomía. Los invitamos a conocer este hermoso trabajo. ¿Me confirma si están escuchando? Sí, doctora. CIDEVI es una corporación sin fines de lucro cuyo objetivo principal es atender a personas con discapacidad visual desde todas las edades y hace 15 años atrás incorporamos el tema de la sordoceguera y discapacidades múltiples asociadas a la discapacidad visual. La sordoceguera en la actualidad en este país no está reconocida como discapacidad única y no está reconocida como una discapacidad que requiere un apoyo específico para las personas que tienen esta condición de discapacidad. Y nuestra tarea, desde hace 5 años que nos pusimos como tarea, es que ojalá no esté dentro sino que sea una más por la cual nosotros podamos obviamente apoyar y acoger a los derechos de las personas con sordoceguera. Nosotros trabajamos como objetivo principal en la autonomía, que ellos sean capaces de incorporarse y ser partícipe en su grupo primero familiar, obviamente, y después dentro de su comunidad. Por lo tanto, todas nuestras herramientas o todo nuestro foco está en que nuestro joven, niño o adulto tenga las herramientas para ser autónomo, para ser independiente. Tenemos el estampado de polerones, tazones, camisas, etc. Y además elaboración de bolsos reciclados. Y el otro plus que tenemos un grupo de jóvenes que presentan discapacidad, principalmente sordoceguera, que hacen masaje descontracturantes, de relajación principalmente. Son masajes que duran 15 minutos y ellos se prepararon para ello. Mi nombre es Oscar y ese es su apodo. Y su apellido es Ruiz, Oscar Ruiz. Acerqué que le gusta, que es uno de los talleres que tiene. El taller de cocina donde prepara pan, por ejemplo. Galleta. Toma desayuno, toma jugo, café. Y en ese taller los preparan como en el área laboral y social, en relación a cómo yo me acerco también a la persona que va a comprar, cómo le ofrezco lo que yo estoy haciendo.
este proceso va desde pequeñito, entonces tienen que tener todo un manejo de, por ejemplo, reconocer rutinas, desde lo más básico, reconocer a la persona de apego que tienen junto a ellos, y empezar de ahí a salir al entorno, hasta llegar ya más grandes, pasando por toda una etapa de identificar objetos concretos como tal, hasta ya llegar, lo ideal, a una comunicación más fluida como la que tenemos la mayoría, ya sea por lengua de señas, utilizando braille. La audición y la visión tienen gran parte de la información en nuestro ser, en nuestra persona. Entonces, cuando se pierden ambas, se pierde el 80% de la información del entorno. Entonces, el tacto cubre todo este tipo de información que no obtienen, pero el tacto es cercano. Entonces, obviamente se acorta la información y tiene que ser todo a través de eso. Y el olfato, que también lo desarrollan mucho, que es el más distal también. Y aprovechamos el gusto, todo lo que tengan ellos para aprovechar en ese momento lo utilizamos como un medio de aprendizaje. En el caso de la parte laboral, los vamos preparando con algunas, por ejemplo, no sé, vamos a empezar a ver gustos, preferencias, por dónde va más o menos encaminado, alguna actividad posible que se pueda realizar de manera protegida si lo elige la familia, o con el ideal que tenemos nosotros de que salgan a la comunidad y que la puedan hacer como cualquier persona. Muy bien, hemos observado este video. Les motivo a que nos compartan sus reflexiones, estimados maestrantes. ¿Qué les deja de reflexión este video? Doctora, ¿puedo intervenir? Claro que sí, Ángela. Puede continuar. Yo quería, más que analizar el video, yo quería contarles una experiencia que tuve hace muchos años cuando trabajaba en aula de apoyo. Nos vinieron a invitar del centro educativo Zomba, que hay acá en Cuenca, para las personas no videntes. Y golpeé la puerta y nadie salió a abrir. Y estábamos cerca de un lugar donde venden café, yumas y, bueno, muchas cosas en Cuenca. Al ver que no me abrieron la puerta, dije, bueno, me voy a ir tomando un café y ya me voy a regresar porque nadie abría la puerta. Y cuando yo estaba sentada, se me acercó un chico de 15 años y me puso la mano en el hombro. Yo me asusté porque yo no esperaba esa reacción. O sea, no esperaba yo a nadie, yo estaba sola en ese lugar. Cuando él me toca y me dice, ¿me puedo sentar contigo? Le digo, sí, claro, le digo, siéntete, pero yo no me fijé que el chico era ciego, que era no vidente, porque él no usaba en ese momento, no tenía el bastón. Entonces, cuando yo le miro y le digo, ¿deseas algo? Yo pensé que era un chico cualquiera que quería un café, una UMA, alguna cosa. Entonces yo le pregunté si es que él deseaba algo y me dice, sí, dice, una UMA está bien, me dice. Pero cuando yo alcé a verle la cara detenidamente, pude darme cuenta que él era un chico no vidente. Y lo que eran las cosas de la vida, él se puso a conversarme como si me hubiera conocido el resto de mi vida, toda mi vida, con tanta confianza, y me dice, ¿y usted qué hace por aquí? Yo le digo, me fui a Zomba, pero nadie me abrió la puerta. Me dice, dices que estamos en momento de receso, por eso a lo mejor nadie le abrió. Dice, pero si usted quiere ir allá, vamos, yo le acompaño, yo estudio ahí. Bueno, nos fuimos los dos y me sorprendía como él me decía, espere, aquí hay una subida, aquí hay una bajada, vamos a esperar, yo no escucho que pasa ningún carro, ahora podemos cruzar. Era literal como que si él podía ver, hasta yo me asombraba porque, o sea, le quedaba mirando, era como que él miraba, pero en realidad él no miraba absolutamente nada, pero él se guiaba por su oído. Y él me tomó de la mano y me dijo, aquí hay una casa de 2 pisos. Él me iba describiendo como si él veía, cosa que yo en verdad me quedaba como asombrada mirándole. Y yo le pregunté, digo, Miguelito, le digo, ¿usted cuánto tiempo lleva acá? Me dice, yo ingresé cuando tenía 8 años.
porque en mi casa yo me caía, rodaba las gradas, dice mi familia no me comprendía lo que yo tenía, mi familia lloraba. Y le digo, ¿y usted, digo, se va todos los días a Gualaceo y es más allá de Gualaceo su casa? Me dice, no, dice, en verdad, dice, yo vivo solo aquí. Yo digo, ¿solo? Digo, ¿cómo es que usted vive solo aquí? Yo le digo así. Dice, sí, dice, yo tengo mi cuarto, tengo mi cama, tengo todo. O sea, él me contaba como una persona totalmente independiente. Y decía, los fines de semana, cuando mi mamá tiene dinero, me lleva a la casa y yo tengo un DJ. Yo digo, ¿un DJ? Me dice, sí, dice, yo pongo música en las fiestas. Mm. Y él me asombró, literal, o sea, y cuando yo entré a las clases de él, doctora, yo puedo decirle que me sentí el ser más pequeño que podía existir, porque ellos tienen una habilidad para aprender cuando ellos ingresan ahí desde muy pequeños, ellos leen, ellos se ríen, ellos se hacen bromas entre ellos. Por ejemplo, dice, a ver, lee, dice la parte que estás viendo. Por ejemplo, ellos se ríen entre ellos, se hacen Mm. bromas entre ellos, como si ellos estuvieran viendo. Y cuando ellos me quisieron enseñar a mí el sistema braille, era algo tan complejo. Pese a que yo podía ver en dónde tenía que poner el punzón, para mí era algo tan complejo que ellos lo hacían con tanta facilidad, manejaban la computadora al revés y al derecho, tenían programas para leer libros y a una velocidad que yo no les entendía porque mi oído no me daba esa capacidad, pero ellos tienen una velocidad de su oído que ellos pueden entender con una velocidad máxima la lectura. Entonces yo pasé un tiempo ahí, aprendí algo, salí con ellos a las calles, igual ellos me vendaron los ojos, pero lo que yo me sentía ser más inútil y eso que yo tenía visión. Ujú. Es asombroso de ver cómo esas personas de su necesidad, ellos florecen y se adaptan al mundo más que nosotros, porque ellos desarrollan los otros sentidos mucho más que nosotros. Ese sería mi aporte, doctora. Gracias, Ángela, por compartir esta experiencia. Y la verdad nos invita a todos a reflexionar sobre que en realidad la discapacidad, como sí, este término que se lo ha empleado desde siempre para referirse a la condición que compromete el trabajar o desarrollar acciones de la vida diaria en menor, tal vez velocidad, en menor efectividad que el resto de personas, creo que todas las personas tenemos muchas limitaciones que no nos permiten hacer acciones, ya sea por temor, por falta de seguridad, por falta de oportunidades tal vez. Y sí, la persona con discapacidad visual también he podido tener la oportunidad de conocer algunos casos y es asombroso cómo otras de sus áreas que no están afectadas las desarrollan al mil. Es decir, aprovechan al 100% otras áreas que no tienen esta afectación. ¿Sí? Porque, por ejemplo, todos observamos a personas con discapacidad visual, que algunas que están insertadas laboralmente, o no sé, Ángela, usted que observa a este joven, tienen una buena selección o elección de la ropa, de la vestimenta. Y nos preguntamos, ¿y cómo? ¿Y cómo es que no elige otro tipo de ropa? ¿O cómo es que no viene con tal vez varios colores, que no sea como que algo armónico, ¿no? Al momento de vestir. Todas estas habilidades las desarrollan ellos, ¿no? No sé si tal Sí, vez... doctora, yo tuve la oportunidad un día de acompañarle a su casa. Era un chico de 15 años y me dice, ¿me quieres acompañar? Dice, a mi casa, como yo ya iba ahí. Le digo, sí, está bien. Cuando yo entré a la casa de él, habían cucarachas. Él obviamente no podía ver esos animales que se movían tan rápido. Entonces yo le dije, Miguelito, ¿puedo venir un sábado, digo, a trabajar aquí en tu casa contigo? Me dice, sí. Y me dice, ¿por qué? Yo le digo, porque necesito ayudarte, le digo, a limpiar un poco acá, porque yo veo unos insectos aquí que te pueden hacer daño. Entonces yo fui, pero él, por ejemplo, las cosas, él me dijo, solo le voy a pedir un favor. Yo le digo, sí, dígame, Miguelito. Dice, cada cosa que usted mueva, póngala en el mismo lugar donde está.
Y yo le digo, Ujú. pero hay cosas que están desorganizadas, le digo que están en otro lugar que no deberían estar. Dice, es que yo así sé en dónde está cada cosa y yo así puedo tomar, por ejemplo, dónde están las tazas, en dónde está mi cepillo de dientes y todo. O sea, él tenía en su Organizado. cabeza el lugar exacto de cada cosa, aunque no estaban en el lugar que deberían estar, él sabía en dónde encontrarlas. Ujú. Entonces yo lo que hice fue limpiar obviamente el polvo, pusimos desinfectante para las cucarachas y todo lo demás, limpiarle el ambiente, lavarle, por ejemplo, algunos platos que estaban sucios, pero les dejé en el mismo lugar, porque eso es lo que él me pidió, que le dejara en el mismo lugar donde estaban las cosas, porque él así encontraba. Y él con el tacto tocaba la ropa. Y yo eso sí podía ver, él tocaba la ropa y él decía que estaba al revés, él buscaba la parte de la etiqueta. Ujú. Eso decía él. Sí, es asombroso, realmente es asombroso de ver Bastante. cómo ellos se adaptan. Así es, Angelita, bastante, como que también nos da una lección de vida a todas las personas que tenemos nuestra visión al completo, ¿no? Y que tenemos otras oportunidades y no las aprovechamos o tal vez las dejamos de lado. Sí, entonces a las personas con discapacidad creo que nos dan una lección de vida para todas las personas, de superación, de esfuerzo, también pues de lucha constante, porque no es un día, no es una prueba superada de un día, de un momento, es para toda la vida lo que les acompaña esta condición. Y qué mejor que el entorno donde se desenvuelven pues esté lo más sensibilizado posible para que su vida se vuelva funcional. Y si hablamos de calidad de vida, que justamente corresponda a las características de esta calidad de vida. Es asombroso el trabajo que también las personas que están a cargo de estos espacios pueden trabajar. Miren ustedes una limitación que comprometa dos sentidos que son valiosos, que son indispensables para el desenvolvimiento, pero no se quedan nada más en la limitación, sino que están ahí esforzándose, trabajando y logrando superar muchas barreras. Cuando recordamos la Convención de Derechos de Personas con Discapacidad, uno de los artículos de esta convención habla del derecho de la persona por decidir su independencia, ¿sí? Vivir con o sin su familia. Claro está que tenemos que nosotros ser conscientes de revisar las características, su grado de afectación, que no signifique un riesgo para la persona y al contrario de muchos casos que observamos de que requieren siempre del acompañamiento de la familia, hay casos como los que nos comenta Angelita, que prácticamente está insertado en un ambiente social comunitario, un ambiente distinto a su entorno familiar y que ha desarrollado muchas habilidades. Tal vez habrá que perfeccionar algunas otras, ¿sí? Como lo que nos menciona en la experiencia, Ángela, tal vez la organización, el autocuidado, el aseo, la limpieza, que claro, se entiende por la limitación visual, pero sí tener en cuenta otros aspectos muy pequeñitos que harían que este ambiente pues sea un poquito más representativo para la calidad de vida. Perdón. Sí, vamos a finalizar con estos temas relacionados a los trastornos graves de conducta. Sí, y algunas consideraciones que tenemos que tomar en cuenta cuando trabajemos con estos casos, ¿sí? Tenga la bondad de haber alguien más que no les hemos escuchado en esta sala que pueda activar su micrófono y que nos dé una lectura de esta cita de estos autores. Yo, doctora. Siga, bienvenida, Verónica. Gracias. Trastornos graves de conducta. Para Oldham, Scott y Bender 2007 los define de la siguiente manera. Si la conducta comienza a ser desviada, sobrepasa los límites de la normalidad establecidos para vivir o convivir en sociedad y afecta el ámbito personal, familiar y social del individuo, estaremos hablando ya de un trastorno conductual que puede derivar en edades posteriores en trastornos de personalidad en cuanto a patrones conductuales e interacciones interpersonales, permanentes en los primeros años de la etapa adulta y con escasa probabilidad de cambio a lo largo de la vida. Muy bien. Verónica, tenga la bondad de ceder la palabra a alguna compañera que nos pueda compartir
alguna acción que tal vez dentro de su experiencia profesional ha podido implementar cuando nos enfrentamos a un trastorno de conducta. Consideren, estimadas maestrantes, que este trastorno, este comportamiento del estudiante le limita trabajar tomando en cuenta las normas que debe de cumplirse en un ambiente escolar, de un ambiente laboral. Entonces, ¿qué hacemos frente a estos casos? ¿Qué hay que tomar en cuenta para implementar acciones? ¿Qué tipo de acciones han resultado efectivas? Verónica, ¿a quién le cede la palabra? A la compañera Angelita. María Angélica. Angelita Parra, ¿sí? Y bueno, yo en verdad en la escuela sí he visto niños con problemas de conducta asociadas al autismo, por ejemplo. Y hay niños que obviamente no cumplen con ninguna norma ni regla, por ejemplo, entran al salón y botan absolutamente todo, o si la maestra no quiere hacer lo que él quiere, empieza las crisis de pataletas, de gritos, de todo, o sea, sobre todo. Pero eso hay una causa. ¿Por qué razón? Porque los papás, bueno, también me incluyo tengo un familiar con autismo. Cuando nosotros desconocemos cómo actuar ante una situación de estas, nosotros permitimos pasar a todo lo que ellos quieren. Pero cuando nosotros tenemos una formación y aparte un apoyo, en este caso que sería el neurólogo, eh, él muy claramente nos dice, el niño puede tener la condición que tenga, pero él tiene que tener normas y reglas establecidas en la casa y en la comunidad y en la escuela como cualquier otro niño. Entonces, muchas veces esas conductas provienen desde el hogar, porque nosotros no somos capaces de poner en normas y reglas. Si es que el niño llora, nosotros accedemos a todo. Si el niño hace las pataletas, nosotros les damos cualquier cosa para que ellos se calmen. Y no estamos entendiendo que nosotros le estamos limitando con esa conducta de los adultos, le estamos limitando a que el niño se adapte en otros lugares de la sociedad. Porque, como bien dicen muchas veces, ese niño es un malcriado, quizás no comprenda que tiene autismo, pero eso no es un justificativo para, para, para permitirle que el niño haga absolutamente todo lo que él desea. Entonces, a veces los papás llegan a la institución y dicen, no, es que la maestra no le comprende, es que la maestra no le pone atención, es que la maestra, bueno, empiezan a poner todos los peros, sin darnos cuenta que el hogar es la primera lugar donde el niño socializa y deberíamos desde ahí empezar poniendo normativas. Entonces, muchas veces los papás permiten que el niño, por favor, José, los niños permiten que agredan a los demás porque tiene autismo, que bote las cosas porque tiene autismo. Entonces se vuelve un entorno difícil para trabajar por la razón de que si no hay un acompañamiento y apoyo desde la familia, en la escuela no se puede hacer mucho más. Gracias, Angelita. Sí, totalmente de acuerdo. Es importante que las normas y límites desde el hogar se las implemente y se las cumpla con las consecuencias correspondientes al no cumplimiento. En una persona, en un estudiante, en un niño con algún tipo de discapacidad, también es importante recordar, también es importante hacer el acompañamiento, asegurarnos de que las instrucciones, de que las normas y límites que implementamos en el hogar las comprenda y que se las cumpla, ¿sí? Lo que les decía hace un momento, hay que ser coherentes con lo que también los adultos se mencionen en el hogar, ¿sí? Lo que expresen del cumplimiento del horario, por ejemplo, las normas que hay que tomar en cuenta al momento de recibir los alimentos, las normas que hay que tomar en cuenta cuando hay que hacer las tareas, cuando hay tiempo de ocio, el tiempo controlado de usar o de ver algún programa favorito. Todo esto debe estar regulado por normas dentro del hogar. Si es que estas normas son débiles o solamente se las implementa, claro que la autoridad es el padre y la madre, pero estas normas deben ser socializadas, deben ser explicadas a los niños en cuestión, para que ellos a su vez conozcan qué es lo que deben de cumplir y cuáles son las consecuencias en caso de no cumplir, porque cada norma tiene que tener alguna consecuencia en caso de su incumplimiento. Si no hay normas, el entorno familiar va a estar desorganizado.
va a haber una tendencia a la disfuncionalidad familiar. Las normas guía, las normas dan esta estabilidad a la buena organización, al convivir diario, a la armonía dentro del hogar, ¿sí? Entonces, hablo del hogar. ¿Y qué pasa si en el hogar están débiles las normas o hay normas pero no se cumplen y las consecuencias rara vez se las aplica? Cuando el estudiante se enfrenta a un entorno escolar, pues van a haber mayores complicaciones, porque respondemos a una jornada diaria, a una rutina, a horas de clase que tenemos que acatar. Es parte, por ejemplo, del autismo que tengan esta dificultad mucho más severa, compleja, para responder a rutinas. Pero sí es necesario socializar, sí es necesario explicar y asegurarnos de que el estudiante ha comprendido y cuál es la consecuencia. Si es que es necesario, tenemos que recurrir a otras herramientas para trabajar tanto en casa como en la escuela. ¿Y cuáles son estas herramientas? Pues tenemos que apoyarnos de las técnicas de modificación de conducta, que estoy segura que algunos de nosotros de aquí presentes hemos aplicado en algún espacio de nuestro entorno profesional, que estos se ajustan de acuerdo a la edad del estudiante como también a la necesidad, porque queremos reforzar actitudes, comportamientos positivos o queremos extinguir alguna conducta que no es positiva. Entonces, primer punto, a considerar, el ambiente debe estar estructurado, ¿sí? Nos referimos al ambiente familiar, al ambiente escolar y el ambiente en el que participan padre, madre, cuidadores, tutores, profesores. Debe responder al conocimiento de lo que representa la discapacidad y a lo que se quiere lograr para modificar una conducta. Segundo punto, será necesario cuidar la ubicación en el aula, ¿sí? Entonces, si consideramos un riesgo, por ejemplo, de que el aula esté en un segundo o tercer piso y el estudiante, hay esta tendencia a salir del aula, al correr fuera del aula, el que esté ubicado en un segundo o tercer piso puede considerarse aún más de riesgo porque está cerca de barandales, cerca de corredores, que puede significar consecuencias lamentables. Entonces, ubicar el aula lo más cercana posible, incluso a, a la supervisión de otro tutor o en este caso del departamento de consejería, que podría ser un apoyo para vigilar el comportamiento del estudiante cuando estamos hablando de la modificación de conducta. Revisar si los ambientes son hiperestimulantes, porque pueden ser poco adecuados. Entonces, cuando hablamos de la hiperestimulación, un entorno áulico que tenga, por ejemplo, muchos colores, muchos recursos, tal vez incluso de fácil acceso para el estudiante, canastitas con muchos juegos que le llamen la atención. Incluso, por ejemplo, hay recursos en aulas donde hay mapas, hay carteles que no corresponden al nivel educativo ni al aula. Entonces, es importante retirar de estos elementos, de estos factores que se consideran distractores para el estudiante. Entonces, va a estar más bien el estudiante orientado a buscar para jugar, para distraerse, en lugar de responder y prestar atención a la clase. Las técnicas de reforzamiento son utilizadas con este alumnado, claro que sí, las técnicas de modificación de conducta. Hay que utilizar metodologías basadas en la participación del alumnado, un aprendizaje basado o centrado en el estudiante, que se apoya en el constructivismo, es decir, el estudiante es el centro del aprendizaje. El estudiante es el que va a buscar el conocimiento, adquirirlo a través de la investigación. Podemos nosotros implementar tal vez proyectos dentro del aula, trabajo en equipo y dar la oportunidad de que el estudiante lidere un grupo y que tenga a su vez la responsabilidad de guiar, de orientar, para que todos puedan tal vez investigar, hacer parte de una tarea y participar activamente. Por eso es importante la tutoría entre iguales o un alumno mediador, que también puede ser una técnica muy útil como un trabajo colaborativo. Como séptimo punto, la coordinación entre todos los profesionales que están implicados para seguir la misma dinámica y que cuando empleemos una técnica de modificación de conducta no sea únicamente de conocimiento del tutor del aula y de la familia,
No. Si queremos erradicar una conducta que no es positiva, tiene que ser de conocimiento de todos los implicados, de todas las personas que están en el ambiente escolar y familiar, como también del refuerzo de actitudes, de comportamientos positivos. Cuando implementemos un plan de intervención y queremos mejorar el entorno de la comunicación, de las habilidades sociales, y hay una conducta que no es positiva, tenemos que implementar estas técnicas con el conocimiento y participación de todos. Establecer estrategias para captar y mantener la atención. Por ejemplo, una estrategia que bastante les motiva a los niños que tienen problemas de conducta es el trabajar en una pizarrita con los días de la semana en una técnica de economía de fichas. Por cuanto vaya teniendo un comportamiento positivo frente a una acción específica dentro del aula, por ejemplo, mantenerse sentado, concluir la tarea, no molestar a los compañeros, y si durante el día lo ha cumplido, pues va ganándose una careta feliz o una estrellita. Al final de la semana se contará cuántas estrellitas o caritas felices ha alcanzado y de acuerdo a su número se tendrá una recompensa. Se sugiere o se recomienda trabajar en una recompensa que se considere no algo material, sino el de compartir con la familia, un elogio, un abrazo, ¿sí? O incluso el de compartir con la familia. Bueno, te has ganado la oportunidad de compartir y vamos a ir al parque a jugar, un lugar que tanto le gusta, o sacar a pasear a la mascota, o vas a tener más tiempo para jugar en el patio, ¿sí? Entonces, siempre empezar con estos estímulos, con estos refuerzos. Utilizar programas de relajación y autorreflexión de su comportamiento, así como el de desarrollo afectivo emocional, habilidades sociales e inteligencia emocional. El niño, cuando trabajamos en problemas de conducta, por ejemplo, no pegues a otro niño, no muerdas a otro niño, siempre hay que ir contra la conducta, no contra el niño. Entonces, hacerle notar que esa conducta es mala, hacerle notar que esa conducta genera daño, lastima al otro, ¿sí? ¿Y qué es lo que podríamos hacer? Entonces, en lugar de que si estás enojado, está bien que estés molesto, estés enojado, enojada, pero está mal golpear, está mal morder. Entonces, las técnicas de relajación son muy adecuadas también trabajarlas, no solamente con el estudiante con este trastorno grave de conducta, sino también con todos los compañeros. Incluso cuando no esté el niño con su cuidador o su familia o su docente, quien sabe manejar esas situaciones de disfuncionales de conducta, que lo pueda ir adquiriendo por sí solo. El relajarse, el respirar, el contar, ¿sí? Y hasta cierto número y poder identificar cuál es otra acción favorable que podría realizar, pero no llevar incluso al golpe, a la agresión física, al daño de la infraestructura o de los recursos materiales, ¿sí? Estas son las sugerencias que se recomienda tomar en cuenta cuando nos enfrentemos a situaciones de casos de personas con discapacidad que tengan relacionado un trastorno grave de conducta. No sé si hasta el momento habrá alguna pregunta, estimados maestrantes. ¿Ha estado clara la explicación? Pueden activar sus De mi parte, reacciones. sí, doctora. Gracias, Sí, María doctora. Angélica. Gracias, Alexandra. Sí, doctora, Entonces, pero al final nos podemos quedar un momentito, por favor. ya, claro que sí. Bien, entonces si es que no hay ninguna otra, tal vez, opinión por parte de ustedes. De esta manera cerramos este espacio de clase, agradeciendo a cada una de ustedes. Y antes de que se me vayan, permítame Doctora, mencionar algo importante. No sé si me escucha. hola, doctora. Sí, Paula, le escuchamos. No, nada más quería, antes de que finalice, felicitar a las compañeras y o sea, su representación a las docentes, porque en el grupo hay mamás, hay profesoras, hay docentes, hay terapeutas, y creo que es importante hoy en este día reconocer esa labor que hemos venido haciendo, porque es muy noble. Realmente
pienso que es la manera de transformar el mundo y abrirlo también a una, a una variedad de desafíos que nos permiten ser más creativos e innovadores. Entonces, aprovechar este día 8 de marzo para reconocer esa lucha también de las mamás que estamos aquí, que tenemos, y agradecer también a las compañeras y a ustedes como docentes por transformar el mundo con